están? Bienvenidos a Desde los Libros. Es un gusto estar con todos y cada uno de ustedes. Y bueno, yo soy Maru Rodríguez y los invito a que se queden con nosotros hoy aquí en Desde los Libros porque Elías Muñoz nos viene a hablar de 10 cosas que debes saber antes de emprender, que creo que deberían de decirnos algunas veces, ¿verdad, Elías? ¿Cómo estás, Sí. Elías? Sí, pues mira, venimos con muchos consejos, recomendaciones y también para hablar de la parte cruda del tema del emprendimiento. Sí. Te agradezco, Maru, como siempre, el espacio. No, bueno, sin duda. Comenzamos un poco como con la fiesta aquí en Aztele, como pudieron notar, amigos. Unos pequeños detallitos. Pero vamos a empezar con mucho ánimo, Elías, porque sin duda este tema es muy importante para los que están pensando en aventarse a emprender, pues que tengan una referencia de lo que les espera y de cosas que creo que a nosotros nos benefician mucho saber cuando comenzamos a tener la idea de hacer una empresa y con todo esto del sueño de comenzar un comercio o demás, siempre es importante que alguien nos diga, ok, sí, pero a ver, aterriza y ese sueño también es importante, por supuesto, alimentarlo, pero también un poquito de realidad no nos viene nada mal. Sí, fíjate que en el programa pasado hablábamos de eso. Decíamos precisamente que las personas o que México es uno de los países que los emprendedores no tienen miedo de emprender. O sea, que la gente decide emprender. El tema aquí es que no hay la cultura de la prevención. Claro. Que también claro. eso contrarrestaría de alguna forma gradual el tema de las personas que no tienen miedo de emprender. Sí, exacto. Saber de aspectos legales, saber de aspectos financieros, de temas fiscales. Yo creo que eso como que haría que la gente tuviera más miedo al momento de decidir emprender. Pero también se vuelve un obstáculo y el hecho de que las empresas no sobrevivan los primeros 2 años de vida. ¿Por qué? Porque precisamente no tienen esa noción de esos aspectos fundamentales como el tema legal, el tema fiscal, el tema administrativo, el tema financiero. Sí, no, y de hecho hay que hacer como recalcar que el programa no es para desanimarlos, todo lo contrario, es para animarlos a emprender, pero sobre una base más de no solamente la emoción que nos da el comenzar algo nuevo, sino el saber que en el camino pues se van a atravesar algunos factores y saber cómo lidiar con esos factores, ¿no? Que al final no estás totalmente preparado nunca, ¿no? Porque siempre Exacto. tienes que lidiar con esta incertidumbre, pero sin duda es mucho más sencillo caminar por el camino, ahora sí que caminar el rumbo del emprendimión con ciertas bases. Entonces, Elías, ¿cómo comenzamos? Comenzamos con la idea. Porque Ajá. siempre que se nos ocurre tener un negocio, siempre partimos con la idea. De decir, se me acaba de ocurrir esto, o soy bueno en eso, voy a empezar a poner un negocio, voy a hacer eso. Y entonces lo que primero que tenemos que saber, y es un poco la parte cruda, es que tus ideas no son únicas. Uh-huh. Debemos de partir de eso. Ajá. Lo que a ti se te ocurra quiere decir que somos miles de millones de personas que habitamos este planeta. Uh-huh. Ajá. Es muy complicado que 2 personas no piensen de la misma manera. A pesar de que somos distintos y todo eso, a 2 personas no se les ocurre el mismo tipo de negocio. Uh-huh. Con el tema de la globalización, pues ahorita ya es más fácil encontrar competencia directa en otros países. Entonces, debemos de partir a la idea de que tus ideas no son únicas. Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? Que es tu responsabilidad ver si en algún otro lugar se está replicando esa idea, si ha tenido éxito, si no ha tenido éxito, ver la manera en que puedes llevar a cabo la idea. Claro. ¿Cómo lo haces? Ahorita, pues, el internet es una de las herramientas fundamentales en las que ya puedes buscar. Buscar y ver quién está desarrollando una idea similar. Puede ser que no sea exactamente como la idea que tú quieres llevar a cabo, pero seguramente va a haber ideas muy similares. Y entonces, paso 2, te digo, el internet es una herramienta muy grande. Paso 2, hay un compendio que se le llama megatendencias de consumo. También puede ser que tu idea esté dentro de este compendio de megatendencias de consumo o que tu idea la puedas reforzar con esas ideas de las megatendencias del consumo. Y finalmente, la forma en que esa idea se convierte en un negocio. Sí, claro. ¿Por qué? Porque tu idea, al no ser única, quiere decir que algunos lo han intentado, han fracasado, o algunos lo han intentado y han tenido éxito. Uh-huh. Te comentaba también en el programa pasado, decíamos, cuando tú llegas a detectar un mercado que nadie más ha explorado, tienes 2 opciones. Una de ellas es que realmente le acabas de dar al clavo a una idea excelente,
y que sí va a revolucionar. O dos, que no hay personas que estén ahí porque ya lo probaron y no funcionó. Claro, claro. Entonces, es tu responsabilidad saber que las ideas no son únicas y tu labor investigar. Esa va a ser tu responsabilidad, va a ser investigar. De alguna manera, tantos años que han pasado, y ahorita ya estamos en el siglo XX, todo esto quiere decir que en algún momento la idea se le pudo haber ocurrido a una persona. Uh-huh. No necesariamente exactamente de la misma manera, pero sí es tu responsabilidad de investigar. Sí, Elías, ahorita fíjate que me estaba acordando de una frase de la que hablamos cuando hablamos aquí del libro de creatividad de S.A., en donde decía que cuando le das una idea buena a un equipo mediocre, pues seguramente la va a arruinar. Pero que si le das una buena idea a un equipo exitoso, bueno, a un equipo que sea un buen equipo, seguramente va a mejorar la idea o va a ser de esa idea una mucho mejor, ¿no? O sea, igual y es con base en esa idea, o puede ser que con base en esa idea diga, no es por aquí, hay una nueva. O que esa misma idea la haga mejor, ¿no? Y creo que eso se vuelve fundamental, Elías, porque hay veces que nosotros creemos tener las respuestas ya de la solución a los problemas de todo el mundo, y basta con que, como bien dices, nos metamos un ratito en internet para darnos cuenta que ya se le había ocurrido a 17 millones de personas. Pero lo importante no es que te prives de la idea, es ver si esa idea te da motivo para crear una nueva idea basada en esa misma, o tal vez viendo eso, se te ocurra algo totalmente distinto a esa idea, ¿no? Pero Exacto. Lo importante es estar abierto a ese aprender y ese ver diferentes posibilidades. Sí, lo que puede llegar después de que cumplas con esta responsabilidad de investigar, puede ser que tu idea sea mejor. Claro. Que se te ocurra una nueva idea. O simplemente que tengas que soltar esa idea, porque también se vale. Y cambies de camino, ¿no? Y cambies de camino, pero ya con una certeza de que hiciste lo que debiste haber hecho en el tema de investigar. Claro. Que esto va muy aparejado al tema de la competencia, que hablaremos en otro de los puntos, pero va muy aparejado a eso, es tu responsabilidad. Como dueño del negocio, como emprendedor, como empresario, es tu responsabilidad. Investigar y vigilar a la competencia. Totalmente de acuerdo, Elías. ¿Cuál sería el segundo punto? ¿Qué tipo de negocio vas a emprender? Ajá. Es mucho eso. Primero tengo la idea y quiero emprender, ya sé que tengo ese deseo. ¿En qué tipo de clasificación va a entrar tu idea de negocio? Ajá. Que luego muchas veces los emprendedores no saben qué tipo de negocio ¿Qué están vendiendo? Como lo decíamos en otras ocasiones, quiero poner una cafetería. Ajá. La cafetería, ¿qué tipo de negocio es? Y entonces existen diferentes clasificaciones. La primera clasificación es un producto o es un servicio. Ajá. No hay de otra. Aún con las nuevas tecnologías y todo eso, ¿es producto o es un servicio? Que bueno, en el caso de las cafeterías o de los restaurantes se combina, ¿no? Y en el caso, exactamente, en el caso de cafeterías, restaurantes, hoteles, se combina el producto y el servicio. Y muchas veces en los negocios, a pesar de que tú tienes un servicio, pudieras llegar a generar productos que también puedas comercializar. Entonces, dejar abierto ahí la puerta en algún momento para, si yo me dedico a dar servicios, en algún momento puede ser que también empiece a vender productos aunque no sean míos. Entonces también dejar abierta esa posibilidad. Entonces primero defino si es un producto o es un servicio. Ya definí, es un producto, es un servicio. Llevan diferente tratamiento al momento de que quieres que operen. Siempre, y lo has escuchado en el mercado, siempre te dice, el servicio va a tener un mayor margen de utilidad. Correcto. El producto se va a ver afectado por el margen de utilidad. ¿Por qué pasa esto? Porque para tú poder brindar un servicio, partes de la idea de que eres tú la persona que lo sabe y lo conoce. Perdón, que a lo mejor necesitas un equipo para poderlo operar. Pero partes de la idea de que va a ser a través de tus conocimientos, de lo que tú sabes hacer. El producto lleva una manufactura. Lleva una etapa en la que lo vas a crear, lleva una etapa en la que, una etapa de creación, una etapa de proceso y una etapa de comercialización a través de una buena promoción. Y todas esas etapas le van añadiendo un costo. Claro, claro. Los productos son exitosos cuando logran bajar al máximo el gasto o el costo de producción. Y
los demás gastos inherentes, que sería de publicidad y todo eso. Entonces, entre mayor volumen de un producto, más económico te sale producirlo y el margen de utilidad es más alto. Uh-huh. Entonces, ahí está castigado, por eso es que se castiga más el producto que el servicio. Entonces, ya que entiendes que tu emprendimiento va a ser un servicio o un producto, ya sabes más o menos que el servicio te va a dar un mayor margen de utilidad y que el producto es menos y que va a ser más labor el tema del producto. Uh-huh. Indudablemente va a ser más labor el tema de vender un producto. Que fíjate que ahí se relaciona muchísimo con la película de la que hablamos, de la franquicia de McDonald's, de lo importante que se vuelve que sepas qué es lo que vendes. Porque en este caso McDonald's lo que menos vende es un tema de hamburguesas, o sea, lo que realmente le da ese potencial económico es el arrendamiento. Así es. No tanto las hamburguesas, ¿no? O sea, nadie se vuelve millonario haciendo hamburguesas, que era primero donde tenía enfocado pues el protagonista de la historia, todos sus esfuerzos, ¿no? Y lo interesante es darte cuenta después de que no es por ahí el camino, es por acá, pero cuando descubres verdaderamente cuál es el producto o el servicio que prestas, pero muchas veces no sabemos. Y ahorita que te oía decir eso de los costos de producción y todo este rollo, de verdad creo que a veces en la emoción de emprender no hacemos un ejercicio mínimo de cuánto nos cuesta hacer el producto. Y de repente salimos al mercado con un producto que pues estamos saliendo al costo, que a veces salimos de números rojos y nosotros pensamos que es un buen precio. A veces creo que no tenemos ni siquiera claro cuál es el precio de mercado, ¿no? ¿Cuál es el precio al que lo debemos de vender? Y en ese precio de mercado tenemos que considerar todas estas variables que nos estás diciendo, pero a veces en la emoción del momento de, no, pues yo le calculo que a ojo de buen cubero. O te dejas guiar por el precio de la competencia. Exactamente. Que la competencia lo vende tanto y dices, no, pues yo lo tengo que vender 10 pesos más barato. Ajá. Ajá. Y ni siquiera hiciste este cálculo de si realmente tu capacidad económica te da para venderlo a 10 pesos más económico. Sí. Uh-huh. Que eso es lo maravilloso de tener contadores que sepan de ese tema de costos y que te incentiven, ¿verdad? Un saludo a nuestros contadores, por cierto. Y después de que es servicio-producto, viene el tipo, si es tradicional, social o de alto impacto. Ajá. Uh-huh. ¿A qué nos referimos? Una cafetería, un restaurante siempre van a ser de tipo tradicional. Uh-huh. Uh-huh. Cuando ya hablamos de clubes nocturnos y bares, antros y todo eso, eso es distinto. Ajá. Pero siempre los negocios que no tengan tanto impacto como tal o que no requieran una manufactura, todo eso, van a ser del tipo o tinte tradicional. Uh-huh. Uh-huh. Después tenemos también los negocios de tipo social, que tienen que ver forzosamente con contribuir tus acciones a un fin social, un fin común. Ajá. Y finalmente tenemos los que son de alto impacto, que son aquellos que se dedican al tema de la tecnología. Ok, Elías, oye, te voy a proponer que vayamos a un brevísimo corte para no, ahora sí que no cortarte en la próxima idea, pero me gustaría que nos dejaras claro cuáles son las primeras dos cosas que deben de saber los emprendedores. Que sus ideas no son únicas y que deben de identificar muy bien qué tipo de negocio es el que van a emprender. Perfecto, amigos. Pues vamos avanzando en este listado que nos trae Elías Muñoz en nuestra sección de libros para emprendedores. Nos trae muy buenos tips, así que no se vayan, amigos. Enseguida volvemos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Alfonso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Amigos, ya regresamos a Desde los Libros. Y bueno, estamos platicando con Elías Muñoz de nuestra sección Libros para Emprendedores, de 10 cosas que debes saber antes de emprender. Elías, nos fuimos con 2 antes del corte. Ya empezaste a avanzar en este listado que nos traes el día de hoy. Pero a ver, ¿qué tal si nos recuerdas rápido las 2 para los que se acaban de conectar? Y Sí, seguimos. claro. Primer punto, tus ideas no son únicas. Ajá. Segundo punto, tener claro el tipo de negocio que vas a emprender. Ujú. Y el tercer punto que entraríamos a hablar sería la diferencia entre ser jefe, dueño y un empleado con ciertos beneficios. Ah, ok. Mira, está bonito eso. Porque muchas veces la gente, cuando normalmente les preguntas por qué quiere emprender, dice que porque quieren ser su propio jefe. Y no saben lo que dicen. Y exactamente, efectivamente, vas a ser tu propio jefe. Ajá. Ajá. Lo cual no significa que vas a tener mayores beneficios. Claro, Ajá. claro. Porque una cosa es tener o estar sujeto a un tipo godín, Ajá. de que tienes que cumplir un horario, que tienes que Ujú. cumplir con, De acuerdo. con lo que te dicen, lo que te piden en una empresa, y que muchas veces puede ser muy fastidioso, que lleva a la gente a emprender, que el hecho de que ahora pues ya no tengas ninguna mano que te supervise, Ujú. ajá, y seas tú el responsable de llevar a cabo la empresa o el negocio de que funcione, y si no funciona, pues el afectado vas a ser tú. Es que creo que perdemos de vista un pequeñísimo detalle cuando decimos esto de que es genial ser emprendedor porque voy a ser mi propio jefe. Y es que con esa misma emoción de ser tu propio jefe, hay una sobrecarga de responsabilidades Enorme. que antes no tenías, ¿no? Entonces, aguas con esa expresión de voy a hacer mi empresa porque quiero ser mi propio jefe, porque es correlativo de obligaciones que antes no tenías. O simplemente muchas veces también he escuchado que comentan, quiero tener mi empresa para ser dueño de mi negocio. Ujú. Ujú. Y ser dueño es otro concepto distinto a ser jefe. Sí, totalmente de acuerdo. El jefe tiene que estar presente. Claro. Y cuando eres un emprendedor vas a estar presente los 7 días de la semana, las 24 horas. Ujú. Ahí se acaba el tema de, uy, por fin ya llegó el viernes, vamos a descansar, o el fin de semana vamos a descansar. Para el plan de los emprendedores es no durante los primeros 3, 4 años, 5 años de operación. Y no quieres que llegue el sábado y el domingo porque son inhábiles en la mayoría de los negocios. Exacto. Y entonces la verdad es que sí es un tema, creo que es, el camino emprendedor es el mayor tema. Ajá. Ajá. Si tú vas a pasar de la comodidad de un sueldo, de la comodidad de ser un empleado, a ser un emprendedor, el primer choque va a ser emocional, ajá, y va a ser en el tema de que tú debes de administrar muy bien tus tiempos, ajá,
para que el negocio funcione, si no, no va a funcionar. Sí, totalmente de acuerdo, Elias. Fíjate que ahorita que mencionábamos esto de que estás esperando el fin de semana, bueno, cuando eres empleado, cuando trabajas para alguna empresa, pues una de las grandes ventajas que tiene es que pues llega tu quincena, ¿no? O sea, ya estás llegando al 15 o al 30, bueno, hay algunos que pagan mensualmente, pero ya tienes el dinero seguro. Cuando eres emprendedor no sabes si va a llegar ese mes o no va a llegar ese mes, ¿no? Y en el tema emprendedor, otro de los puntos que se relaciona mucho con esto es que cuando eres empleado, a ti no te importa cómo sea la empresa. Claro. A Y si ti te tiene importa, problemas o no. Exacto. Aquí lo único que te importa es que te llegue tu De quincena acuerdo. con mensualidad segura. Ajá. Cuando eres emprendedor y tienes un equipo, vas a tener que luchar por cumplirle a tu equipo y a Claro. tus empleados su salario. Va a ser lo indispensable. Y ya después tú vas a ver si te quedó algo para que tú puedas salir a Claro. gastos con lo tuyo. Entonces, la verdad es que los primeros años, cuando decides tener un equipo, se convierte en una gran responsabilidad el tema de que tú debes de cumplirle a tu equipo. Sí, claro, ya no eres tú el que está esperando el cheque, sino que eres tú el que está buscando que a los demás les llegue su cheque y después a ti, ¿no? Bueno, en un esquema normal de donde el jefe se preocupa verdaderamente por los empleados, ¿no? Pero sí, qué importante es esto, porque ahorita que hablábamos de esperar el fin de semana para descansar y demás, platicaba con mi familia el fin de semana acerca de lo sacrificado que a veces es el tener, por ejemplo, algo relacionado con comida, ¿no? O sea, Sí, claro. el tema de toda la inversión de tiempo, de la organización cerca de nuestra casa, hay un lugar de comida y participa toda la familia, es un negocio familiar. Y nos ha gustado muchísimo ver cómo la familia está aliada y tienen claro qué es lo que quieren conseguir, porque han crecido en poco tiempo bastante, ¿no? Pero vemos todo el sacrificio que hay detrás de diario, levantarse, hacer muchos guisados, hacer esto y demás. Y decimos, wow, o sea, esto no es para todos, ¿no? Esto de emprender no es para todos porque si no estás dispuesto como a sacrificar ciertas cosas, tus fines de semana, los tiempos, todo, pues entonces debes de pensar si es el camino de emprender, que también es válido, ¿no? Igual y hay quien no quiere emprender y es feliz siendo empleado de una empresa y no pasa nada. O sea, creo que es una elección bastante sana porque al final, si emprendes y no te gusta este esquema, pues seguramente no vas a tener mucho éxito. Sí, claro. Y para poder convertirte en el dueño de tu empresa, tienes que salir de la operación de la empresa. Sí, Ajá. claro. Y hay muchas personas que ahorita tienen una empresa y que siguen ahí y que tienen que estar ahí los 7 días de la semana, las 24 horas. Y entonces no se puede decir que eres dueño de una empresa cuando tú trabajas para la empresa. Se dice que ya eres dueño de un negocio, de una empresa, cuando tú puedes salir de ese esquema. Y beneficiarte de la Y empresa. la empresa solita funciona y tú te beneficias de esa Claro. empresa. Mira, es una buena distinción. Elías, ¿qué más? El tema de las cuarto. finanzas. Ajá. Hablaremos del tema de las finanzas. Es fundamental. Cualquier emprendedor, cualquier persona que quiera emprender debe saber de finanzas. Así sea lo mínimo, pero debe saber de finanzas. No te vas a volver financiero, no necesitas haber estudiado finanzas en la universidad para poder hacerlo, pero indudablemente tienes que saber. Claro. Tienes que saber un poco de finanzas. Ajá. Es parte de la responsabilidad de ser jefe. Es parte de la responsabilidad. ¿Y a qué vamos? Porque el tema, las empresas funcionan en un tema financiero. Es muy importante el tema financiero. Yo te puedo decir, nosotros somos abogados de formación y trabajamos para un despacho corporativo. Cuando la gente viene con nosotros, a ellos les surge cumplir con la ley. Les surge constituirse como sociedad, les surge que su contrato cumpla con los requerimientos específicos, les surge a esas personas poder cumplir con la ley. Después por ahí hay unos aventurados que dicen, bueno, pues también tengo que pagar al fisco, ¿no? Un pequeñísimo detalle en la ecuación. Que es, bueno, voy a tener un negocio formal, una empresa formal, pues voy a tener que pagar impuestos, no hay otra manera. Que la única manera en nuestro país es la distinción entre ser formal e informal es pagar impuestos. Y entonces los pocos aventurados dicen, bueno, no solamente voy a cumplir con mis obligaciones legales, voy a cumplir con mis obligaciones fiscales. Y son muy pocos aquellos que se meten y estudian acerca del tema financiero.
Pero en ese sentido también va el tema de la responsabilidad y de las consecuencias de esa responsabilidad, de no haber tomado esa responsabilidad. Porque si tú fallas en el tema legal, lo peor que puede llegar a ser es que te pongan una multa. Ajá. Que te pongan en suspensión de actividades. Que te lleguen a clausurar el negocio. Eso sería lo peor. Ajá. Hay formas de salir de ese esquema. De esos escenarios fatalistas que te estoy poniendo. Ajá. En el tema fiscal, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Bueno, que te hagan una revisión, que seas acreedor a un crédito fiscal y aún así todavía tienes la oportunidad de salir. O sea, que no hayas pagado impuestos y te ponen una multa y el crédito fiscal, pero te dan la oportunidad de seguir operando. Para pagarles. Para pagarles, exacto. Pero si tú no calculas bien tus costos de operación, la mano de obra, las materias primas y todo eso, todo lo que tú necesitas para poder llevar a cabo la idea del negocio, si tú no lo calculas bien, el tema financiero, ¿qué es lo que va a pasar? Pues la empresa no va a tener dinero. Y no va a tener dinero para cubrir los trámites legales ni para cubrir los trámites fiscales y no va a tener dinero para seguir operando. Entonces ahí es donde se vuelve la verdadera importancia está en el tema financiero. Ahí es donde debe ser uno muy minucioso y trabajar mucho en determinar bien sus costos y en determinar bien su utilidad, sus márgenes de utilidad, para poder saber si realmente tienes un negocio. Si no, vas a estar trabajando siempre en números rojos y después ya no va a ser factible poder cumplir con tus otras obligaciones. Sí, claro, que finalmente creo que en un inicio, como mucho de lo que podrán decir nuestros amigos emprendedores, es que pues no es tan fácil llegar de un día para otro a la liquidez y a este flujo de efectivo, ¿no? Y demás, o sea, está complicado de repente en el camino, pues llegar a esta rentabilidad. Pero lo cierto es que, pues es importante que llegues a eso, o sea, la empresa no se nutre de sueños, se necesita dinero, o sea, no hay de otro, y se oye muy crudo quizá, pero es muy importante eso, que sepamos administrarnos, que sepamos un poco de cómo funciona el tema contable, sin volvernos contadores y sin volvernos financieros, pero como líderes de los proyectos a los que al momento de emprender, pues es importante que conozcamos un poco de todo, ¿no? O sea, no que seamos especialistas en todo, pero sí que conozcamos, que sepamos cómo leer un estado de resultados, ¿no? O sea, cosas que tal vez dices, pues eso no, pues que se encargue el contador. Pues sí, pero es importante que tú también tengas un poquito de noción de las cosas. Como tú dices, escucha crudo, pero es fundamental. O sea, si no lo llevas a cabo, en 3, 4, 5 años te vas a dar cuenta que el costo de tu producto o el precio del producto al mercado está completamente mal desde un inicio. Sí, claro. Después corregirlo, a lo mejor el mercado te permite corregirlo, pero puede ser que no te permita corregirlo y entonces ya tienes un sesgo de años en los que fallaste mal en tu cálculo y indudablemente pues, por eso la empresa no ha tenido las utilidades que debería de tener. Sí, claro. Entonces, o sea, es importantísimo esa parte. Sí, sin duda. Y sobre ese punto caemos en el tema de que cuando eres emprendedor y decides emprender, separes el tema financiero de la empresa del tema financiero personal. Porque precisamente dices, mezcla. Yo quiero salir de trabajar o de una empresa, ser mi propio jefe, tener mi propia empresa, pero ya en la operación yo tomo dinero de la empresa y me lo adjudico a mí. Claro. Y luego muchas veces son más los gastos que tengo yo como persona que los gastos de la empresa. De la empresa. Y entonces solamente estás quitándole activos a la empresa, te los gastas tú como persona y le vas dando al traste de la empresa. Sí, qué importante es eso, Elías, porque se confunde, ¿no? O sea, es mi empresa, entonces pues el dinero es mío. No, a ver, espérate, o sea, el dinero de la empresa es dinero de la empresa. Tú asígnate un salario y ya después vemos, pero es importante eso, o sea, que sepamos distinguir, porque si no se hace una mezcla ahí que de repente dices, ¿y dónde se fue toda la liquidez de la empresa? Pues a mi bolsillo y a mis viajes, a mi coche, a mi gasolina. Entonces sí, importantísimo eso también, Elías. Sí, y no hay nada mejor que realmente fijarte un sueldo como lo que eres. Al final de cuentas, como ahorita lo platicamos en el punto anterior, eres un empleado con beneficios. No vas a ser tu jefe, puedes ser tu jefe, pero no vas a ser dueño de la empresa hasta que tú puedas salir de la operación. Entonces eres un empleado más.
y más bien eres el empleado vital de la empresa. Si tú no Claro. estás, no va a funcionar la empresa. Ajá. Entonces lo ideal es que si tú vas a tener un equipo y les vas a asignar un sueldo, tú también te asignes un sueldo y sobre de eso trabajes tus finanzas a nivel personal para que le Sí. permitas a la empresa crecer. Si la empresa es un barco que empieza con un ancla muy fuerte que eres tú, Ujú. que lo va dejando que no avance el barco, pues al final de cuentas el barco terminará hundiéndose. Sí, de acuerdo. O sea, creo que eso es uno de los retos también más importantes de cuando eres jefe, ¿no? O sea, de que dices, ay, no, asignarme un sueldo, no, está más a gusto tomar lo que necesito. Pero es que ese lo que necesito se puede volver un gran problema, ¿no? Porque si lo que necesito un día es tomar 1,000 pesos y al día siguiente 100,000 y al día siguiente $500,000, pues igual en una de esas ya se te pasaron las necesidades, ¿no? Así es. Y ya te comiste a la empresa. Y fíjate que sobre esto, la verdad es que gracias a internet y hay muchos cursos gratuitos, está la Semana del Emprendedor, está el INADEM, o sea, está la Cámara de Comercio, que nosotros también estamos participando por allá. Hay muchas maneras que ya ni siquiera necesitas tú desembolsar Claro. para poder aprender ese tipo de cosas. Hay cursos de finanzas personales gratuitos, cursos de finanzas para no financieros, temas legales, contables. Y la verdad es que no, como tú bien dices, no, si yo quiero poner un restaurante, pues no, lo menos que quiero saber es el tema de hacienda, legal y financiero. Pero indudablemente es tu obligación como Claro. emprendedor. Y esa obligación no la debes dejar a un lado. O sea, es tu obligación. Si no lo quieres hacer tú, pues a lo mejor vas a empezar a construir un equipo al que le puedas delegar esas responsabilidades. Pero al final de cuentas, si ese equipo falla, es tu responsabilidad. Pero Sí. aún a ese momento de asignar un equipo o de tener un equipo, para ese punto de tener un equipo necesitas tener liquidez. Si no, ¿cómo le pagas al Exacto. equipo, no? Y si ya te comiste todos los ingresos de la empresa porque tú tenías muchas necesidades como persona, pues entonces aguas con eso, ¿no? O sea, qué importante se vuelve, como dices, como acomodar en canastas lo que es de la empresa y lo que es del jefe, ¿no? Y fíjate que en derecho hay un principio que todos los abogados lo sabemos, que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Ajá, exacto. Pues exactamente aquí, en el tema de las empresas. Sí, porque es un tema legal, pero en el tema financiero y en el tema fiscal, en el tema de administración, si realmente no conoces estas áreas, también estás condenado Claro. a que en el tiempo te va a pasar factura y tu empresa no va a funcionar. O sea, debes de conocerlo. Quizá no te guste, quizá no lo vayas a operar, pero sí debes de conocerlo. Sí, claro. Es tu responsabilidad y no se la puedes dar como responsabilidad a alguien más. Sí, totalmente de acuerdo, Elías, porque sin duda el SAT no te va a decir, ay, qué bonito que eres emprendedor y no te voy a multar. No, o sea, te va a multar si estás infringiendo alguna regla de las que nos está marcando, ¿no? Entonces, lo importante es cumplir con las reglas, pero también tener muy claro qué es lo mío, qué es lo de la empresa y un equilibrio, ¿no? O sea, realmente aquí la situación es que no te puedes desbordar por este sentimiento de, ay, no, es que el sueño que se ha hecho realidad y luego después pienso en el dinero. No, o sea, el dinero es importante y debemos de aprender a administrarlo y a conocer todo lo que tiene que ver con finanzas. Finanzas, nuestras propias finanzas y finanzas de la empresa. Elías, ¿te parece bien si haces un breve recuento de los puntos que hablamos en este segundo bloque para irnos a un corte? Claro que sí. Hablamos de la diferencia entre ser jefe, dueño y un empleado con beneficios de la empresa al momento de emprender. Hablamos también acerca de las finanzas. Es fundamental que el emprendedor sepa acerca de finanzas. El tema financiero es lo más importante de la empresa, más allá del tema fiscal y el tema legal. Y finalmente hablamos de la distinción entre las finanzas personales y de la empresa. Ok, Elías. Bueno, pues vamos a un brevísimo corte, amigos. Cuando regresemos seguimos platicando con Elías Muñoz de cosas que debes de saber si vas a emprender. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
de Oso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Amigos, estamos de vuelta en Desde los Libros. Estamos platicando con Elías Muñoz de nuestra sección Libros para Emprendedores de 10 cosas que debes saber antes de emprender. Elías, ¿hacemos un recuento de las que llevamos? Claro que sí. En primer punto, tus ideas no son únicas. Ajá. Saber el tipo de negocio que vas a emprender. La diferencia entre ser jefe, dueño y empleado con beneficios. El tema de finanzas y financiero. Ajá. Y el que aprendas a distinguir, un emprendedor debe de distinguir entre sus finanzas personales y las finanzas de la empresa. Ok, perfecto, Fundamental. Elías. ¿Qué sigue? En algún momento el emprendedor va a tener que crear un equipo. Ujú. Ujú. Si realmente queremos que la empresa trascienda, aun cuando sean servicios, vas a tener que tener un equipo. Ujú. Ujú. ¿En qué te ayuda el hecho de tener o crear un equipo? Uno, que te va a ayudar a crear tus metas, a llegar a tus metas. Ujú. Eso es lo ideal que debería hacer el equipo. Y punto número 2, a comprometerte más también por el tema del negocio, porque sabes que ya no solamente dependes de ti, sino que tienes que alimentar a alguien más. Ajá, o darle las oportunidades a alguien más. Ajá. Entonces, realmente no hay ningún negocio, aún del tipo tradicional, aún del tipo de los que no pagan impuestos, irregular, que es integrado solamente por una persona. Es muy complicado que haya en el mercado una empresa que sea solamente una persona. Ajá. Las llega a ver, sus excepciones, pero realmente las empresas que tienen éxito, aun cuando no sean formales, te das cuenta que hay 5, 6, 7, 8 personas. Ajá. Eso ya es un equipo. Ujú. Ujú. Aunque no sea formal, ya es un equipo. Ajá. Ahora, cuando lo quieres llevar a un tema formal, pues obviamente que tienes que pagar impuestos, que tienes que pagar sueldos, que tienes que pagar impuestos de los sueldos, contribuciones, pues ahí pues indudablemente ya estamos hablando de un equipo y un equipo que ya tienes hasta registrado ante las autoridades competentes. Ujú. Ajá. Eso es en el tema administrativo legal. Ujú. Ahora, en el tema administrativo y de operación, o sea, se vuelve fundamental el tema de que tú puedas tener a personas que te ayuden a construir las metas que te vas a fijar. Ujú. Y volvemos a lo mismo. Es responsabilidad del emprendedor que esas personas puedan ponerse la camiseta de la empresa, ajá, y coadyuvar a lograr las metas que el mismo emprendedor fije. Que ahí yo creo que el gran reto es, por una parte, que tú, cuando inicias la empresa, pues eres el todólogo, ¿no? O sea, tú te encargas de todo y eres el que vende, el que cobra las Administra, facturas, vende, administra, o sea, haces Paga todo. impuestos, Haces todo tú. vas por la materia prima, todo. Y creo que ese punto en el que dices, a ver, espérate, pero si quiero crecer, necesito a más personas,
pues es algo pues muy importante, porque por una parte significa así la extensión de tu empresa y por otra tiene que ver con el reconocer que pues no puedes solo. Y lo cual no es una tragedia, al contrario, si ya te está yendo tan bien que no puedes solo, pues está magnífico que traigas a otras personas, pero que revises muy bien para qué traes a esas personas, Sí, ¿no? claro, deben de cumplir una función específica. Ujú. O sea, deben de ser personas que te van a ayudar, Ujú. no que te van a perjudicar. Que de determinada manera esa ayuda es dejar yo de hacer ciertas cosas, ajá, para que esa persona las haga y yo cómodamente pueda seguir haciendo labor de venta, labor de contactos, labor de administración, todo eso. Porque luego lo que sucede con las empresas familiares, por ejemplo, es que metes a alguien a trabajar y no tienes ni puesto, pues, y creas un puesto para que alguien entre a trabajar y te ayude. ¿Y en qué te va a ayudar? ¿Quién sabe, no? Entonces creo que sí es muy importante como tener claridad en para qué esa persona se suma al equipo, ¿no? El perfil. Totalmente. Es decir, a ver, de todo esto que yo estoy haciendo solito, ¿qué es lo que no quiero hacer o qué es lo que no me gusta hacer? Que también se vale. Ujú. Y eso se lo puedo encargar como responsabilidad a otra persona. Ujú. Ujú. Entonces, ese perfil tienes que buscar ese perfil. Digo, hay muchas formas, recomendaciones de entrevistas de trabajo, qué es lo que debes de preguntar, cómo lo debes de preguntar. Se maneja un tema de que una persona puede estar a prueba por cierto tiempo para que tú veas cómo funciona. Ujú. Ujú. Y al final de cuentas, a pesar de lo que es que tú tengas una buena planeación de qué persona, el perfil de la persona que vas a contratar, a pesar de que sea de sus capacidades técnicas, físicas, a pesar de todo eso, al final de cuentas siempre te va a quedar ese aspecto de que te caiga bien, que sea una persona con la que puedas Que realmente seas trabajar, compatible, que seas claro. compatible, indudablemente. Para que no se coman vivos y en lugar de beneficiar a la empresa salga contraproducente. Elías, ¿qué sigue? Porque ya nos quedan pocos minutos. Sí, claro. El 7, tienes que aprender a fracasar o a fallar. Ajá. Indudablemente, como emprendedor, como persona, siempre debes de saber que las cosas no van a resultar como tú quieres. Ujú. Ujú. Y entre más desees que las cosas resulten como tú quieres, más frustración vas a encontrar cuando no funciona. Seguro, es un círculo ahí importante. Entonces, si ya sabemos eso de antemano, tenemos que tener esa capacidad de reinventarnos en el camino. Ujú. No porque las cosas no hayan salido como yo pensaba o como yo quería, quiere decir que el negocio ya no funcionó. Claro, claro. Ajá. Tengo que estar abierto a ver nuevas posibilidades, a reinventarme si es necesario. Ajá. Y como soy la cabeza de un equipo, a que las personas vean este cambio no como algo negativo, sino como algo que nos va a ayudar a crecer. Creo que algo que ayuda muchísimo es como quitarle ese grado de dramatismo o de tragedia al fallo, ¿no? Porque siempre como que dices, es que fallé, soy un fracasado y, ay, ¿cómo pude hacer esto? ¿Qué fracaso? Bla, bla, bla. A ver, quitemos el tono dramático y mejor veamos a ver en qué fallamos, ¿no? O sea, creo que nadie está exento de cometer errores y quien diga que nunca ha cometido un error, bueno, es un mentirosote. Pero es bien importante eso, o sea, ¿qué hacemos con el fallo? ¿Cómo lo remediamos, no? Y sin esa carga dramática, mejor aprendamos del fallo y ya claro, si te equivocas una vez y te vuelves a equivocar en el camino otra vez por lo mismo, pues entonces sí tienes un problema. Sí, claro. Y haz otra cosa, ¿no? O sea, realmente sí investiga por qué estás fallando en lo mismo, si ¿por qué tropezar con la misma piedra, no? O sea, porque muchas veces también hay gente, yo me acuerdo mucho de una frase que decía Luis Jorge Arnau, que decía que muchas veces no es que te tropieces con la misma piedra, sino que hay gente que agarra la piedra y se la mete al bolsillo y anda cargando la piedra para ponerla cuando se lo propone. Eso es otra cosa. Pero cuando te equivocas por una ocasión, pues entonces aprende de esa ocasión y remédialo para que la próxima vez no te suceda y punto, ¿no? Exacto, el fracaso es una forma de aprender. Totalmente. Y de mejorar. Y el riesgo va relacionado con la evolución también, entonces pues hay que arriesgarnos. Exacto. ¿Qué más, Elías? Otro de los puntos creo que va muy relacionado al tema de la humildad. Ajá. O sea, como emprendedor debes de ser humilde. Ujú. Ujú. Y hay un grado en el que debes de saber que como no tienes todas las respuestas, que como no sabes de todo lo que necesita saber un empresario para poder operar una empresa, o sea, que son temas administrativos, temas fiscales, temas legales, temas de recursos humanos, temas de producción, temas de comercialización, temas de promociones, redes sociales, un mar de cosas que realmente los empresarios ya la conocen.
Ujú. Y los emprendedores muchas veces no lo conocen. Esa es la gran distinción entre ser empresario y ser emprendedor. Ujú. Tener la humildad de saber que pues no tienes todas las respuestas, Ujú. de saber que necesitas que alguien te enseñe sobre eso, de ir a preguntar, a tocar puertas para pedir el apoyo de una persona o de alguien, un asesor o alguien que te ayude a catapultar tu empresa, de que incluso las ideas para que mejoren tu empresa pueden venir incluso de tus empleados. Ujú. Entonces creo que el tema de la humildad es algo que debe estar inmerso en la personalidad del emprendedor. Sí, Ujú. totalmente. No sabes de dónde va a llegar la idea genial. Puede ser de un competidor, puede ser de un proveedor, puede ser de un empleado. Ajá. Y entonces tú debes de tener esa oportunidad y darte, bueno, más bien darte esa oportunidad de aprender de aquellas personas que te quieren enseñar algo. Sí, sin duda, Elías, yo creo que la clave en esto es estar abierto siempre a aprender, ¿no? O sea, no somos productos acabados. Y de verdad que de repente te topas con gente que realmente se me hace una aberración para un empresario, que te dice, no, pues como la idea no vino de mí, no se lleva a cabo porque seguro no es buena. O sea, nadie puede hacerlo mejor que yo. O esto de, no, yo soy el mejor y tengo todas las respuestas a las preguntas. Aguas con eso. Yo creo que es uno de los obstáculos más importantes que puede tener un empresario, el no estar dispuesto a aprender y a escuchar y a entender que muchas veces él no va a ser el mejor, ¿no? O sea, y qué padre que no sea el mejor él. O sea, ojalá se pueda aproximar de gente, se pueda aproximar a gente que sea mejor que él para abonar a su proyecto. Creo que no nos debe dar miedo, sin duda, el tema de que nuestro equipo sea mejor que nosotros. Ojalá que sea mejor que nosotros. Tendríamos por ahí creatividad S.A. te dice eso, ¿no? Sí, Tienes que claro. contratar a personas que sean más talentosas que tú. Ujú. Ujú. Sin Y duda. después hacerlas que trabajen en equipo. Nada más, algo sencillito. Elías, ¿qué más? Vigilar a tu competencia. Ujú. O sea, fundamental desde incluso lo que decíamos de tus ideas no son únicas, desde ese momento tú tienes que investigar. Ujú. Ajá. El tema es que jamás vas a dejar de investigar. Ujú. ¿Por qué? Porque puede ser que realmente le des al clavo y tengas una idea magnífica e innovadora. Ajá. Y seguramente aquellas personas que ven que tu negocio está funcionando quieran replicarte. Ujú. Ujú. Y de hecho no hay en la ley nada, ajá, que pueda limitar la participación de otras personas en un concepto similar al que tú estás desarrollando. Claro. Porque muchas veces los emprendedores te dicen, oye, es que yo quiero registrar mi idea. Les digo, es que aquí en nuestro país las ideas no se registran. Sí, claro. Ajá. Si no, pues imagínate, aquella persona que se le ocurrió por primera vez poner una tiendita dentro de su casa o en su casa, pues sería la única tiendita Ujú. en todo ese municipio o en todo ese país. Sí, ¿no? claro. Si hubiese podido registrar la Y una idea. misma idea se puede pintar de muchos tintes. Se ¿no? puede manifestar de diferente Ujú. manera. Y entonces es obligación del emprendedor vigilar a la competencia. Hay una competencia directa y una competencia indirecta. Claro. La competencia directa son aquellos que desarrollan exactamente el mismo servicio o producto que tú estás desarrollando. Ujú. Y la competencia indirecta es no necesariamente hacen exactamente lo mismo que yo, pero indudablemente están dentro de la misma oferta-demanda. Ujú. Entonces, aguas, hay que estar atentos. Yo a veces creo que el pecado que cometes a veces como emprendedor o como empresario es decir, nadie tiene mi producto, o sea, yo soy el mejor y, ay no, es una empresa muy chiquita, no lo va a lograr. Híjole, o sea, hay tantas historias de que empresas chiquitas le dieron la vuelta a la empresa grandota, ¿no? Por tener esta idea de no tengo que estar revisando a mi competencia. Y yo siempre digo que no hay competidor pequeño. Hasta Jamás. el que nos parezca más pequeñito, de repente puede tener una idea increíble y que nos va a pasar saludando así de bye, ¿no? Como la de la liebre y la tortuga, ¿no? Así la tortuga puede pasar a decirnos bye bye por confiados. Entonces creo que no podemos dormirnos en nuestros laureles y es importante estar supervisando qué hay en el mercado. Y también porque en parte esto hará que nosotros modifiquemos el esquema, ¿no? O sea, tal vez si estamos viendo que ya nuestra idea está un poco obsoleta porque ya nuestro competidor innovó, pues alerta roja, ¿no? Hay que empezar a innovar. Entonces sí, es un delito meter la cabeza en el suelo y decir siempre mi producto o mi servicio va a ser el mejor, porque eso es una condena al fracaso tarde que temprano. Y ahorita con el tema de las redes sociales, la verdad es que ya es mucho más fácil. Sí, de sencillo, acuerdo, Elías. ¿no? Ya no hay Y pretexto. el último, Elías. Y el último, ¿cuál es y el cerrar 10 punto para 10, cerrar con el tema broche de de la oro? planeación. Ajá. Ujú. El tema de la planeación creo que es fundamental. Vamos,
es la manera en la que tú como emprendedor te fijas tus metas, te fijas tus objetivos. Si tienes un equipo, le haces saber los objetivos y metas de tu empresa a tu equipo, que se alineen sobre eso y les vas pidiendo resultados a través de la planeación que vayan generando. Ajá. Es una forma de ir preparándote o ir preparando el terreno hacia las acciones futuras que vas tomando y eso te permite, este mecanismo te permite también valorar la forma de reacción de tu equipo, cómo lo has venido haciendo y todo eso. O sea, la planeación es fundamental. Hay veces que no queremos planear porque es pérdida de tiempo, porque ¿para qué lo hacemos si solamente somos 2 personas? Entre mejor lo planees, las cosas mejor van a funcionar. Totalmente, Elías. Aquí hemos dicho varias veces que si no lo puedes ver, no lo puedes hacer. Exacto. O sea, al final es como ver a futuro a dónde quiero llegar y ya después investigar, ¿no? Y definir con quién voy, cómo voy, cuándo voy, con qué herramientas voy, con todo esto. Pero si no eres capaz de verlo, pues es muy difícil que lo hagas. Y yo, amigos, no sé, ya en diferentes ocasiones he comentado que hay una frase que a mí me encanta de Luis Karchak, uno de mis grandes maestros en coaching, que tiene que ver con esto de la importancia de que el equipo crea en lo que puede hacer. Porque un equipo no es lo que puede hacer, sino lo que cree que puede hacer. Entonces, si no tenemos confianza en eso, pues y la mejor manera de llevarlos para allá es con plan, con una planeación. Ajá. Exactamente. Que les indiques cuáles son sus responsabilidades, cuáles van a ser las metas de o este mes. O que ellos lo elijan, ¿no? Que ellos lo elijan, que participen también. Y es la única manera que realmente tengas formas de contrastar cómo ha sido evolucionando, cómo ha sido creciendo. Totalmente, Elías. Elías, pues ya nos vamos. ¿Qué te parece si hacemos un recuento general rapidísimo de todos los puntos y ya con eso nos despedimos? Claro que sí. Bueno, Maru, en ese programa vimos que tus ideas no son únicas, o sea, que tienes que trabajarle para saber qué está pasando en el mundo. Debes de saber qué tipo de negocio vas a emprender, fundamental, qué tipo de negocio vas a emprender, si es producto o servicio, si es tradicional, si es social o si es de alto impacto. La diferencia entre creerte dueño de una empresa, creerte jefe de la empresa o un empleado más con beneficios porque pues la empresa te exige que estés ahí presente. Ajá. Hablamos acerca del tema financiero, que es indudablemente que debes de saber el tema financiero, que es lo más importante de una empresa y como emprendedor debes hacerlo. Hablamos acerca también de diferenciar entre el tema de las finanzas personales y las finanzas de la empresa. Hablamos del tema de que vas a tener que crear un equipo en algún momento y que es tu labor que ese equipo funcione. Que debemos de aprender a fallar, a reponernos del fracaso, que debemos de tener la humildad de poder aprender de las personas que ya tuvieron éxito, de las personas que no tuvieron éxito, porque también así funciona, vigilar a tu competencia y planear. Ok, Elías, pues con eso nos vamos, amigos, pues esos fueron los 10 puntos que debes saber antes de aprender. Muchas gracias, Elías, por estar aquí. Y amigos, pues nosotros ya nos vamos, nos vemos el próximo lunes en Desde los Libros. Ha sido un gusto estar esta tarde con ustedes. Hasta pronto. Bye.